El tema que traemos hoy es referente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guíe, es el título del mensaje. El Espíritu Santo te guíe. Porque muchas veces estamos tomando decisiones sin consultar a nuestro Dios. Y es importante aprender a guiar nuestras vidas preguntándole a Él cuál es su voluntad. La mejor manera de vivir nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Dios, es someternos a la guía del Espíritu Santo. Es lo mejor. Tú y yo nos podemos equivocar, pero Dios no. Por eso es importante someternos a la guía del Espíritu Santo. Voy a pedirle, Iván, que me tenga listo Hechos 8:29. Salud. Hechos 8:29. Vamos a ver que el Espíritu Santo le habla a Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Quién era Felipe? Cuando resulta un problema de repartición de recursos, dice la Biblia, que algunas mujeres griegas eran desatendidas. Así que los apóstoles pidieron que se nombraran a 3 personas que ayudaran en este asunto. Se nombraron 7 y entre ellos estaba Felipe. En la persecución, después que se suscitó después de Esteban, que fue apedreado y fue sacrificado, dentro de los que salieron corriendo estuvo Felipe. Y donde iban pasando, iban predicando, y el que iba predicando también era Felipe. Y Felipe hace vida en una ciudad del norte, y desde allá Dios le habla y le dice, vete hasta el sur, porque necesito que le hables a alguien. Y fíjese que dice Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿A quién le iba a hablar? Al eunuco, tesorero de la reina de Candace. Y encontramos que el Espíritu Santo está hablándole a Felipe. Hechos 10:19 y 20. Hechos 10:19 y 20. Lea conmigo, por favor. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y encontramos al Espíritu Santo que le está hablando al apóstol Pedro. Después de que había tenido esa visión de ese lienzo que bajó y le dijo el Espíritu, mata y come. Y Pedro dijo, no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y dice la Escritura que se repitió 3 veces esto. Y Pedro no entendió la visión hasta que se presentaron estos hombres. ¿Cuántas veces bajó el lienzo? 3 veces. ¿Cuántos hombres llegaron? 3. Hechos 13:2. Hechos 13:2. Dice así, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces encontramos que el Espíritu Santo ahora le está hablando a una iglesia, ya no le está hablando a una persona, le está hablando a una iglesia, a la iglesia de Antioquía. ¿Y qué está diciendo? Saulo y Bernabé lo quiero aparte.
Hay una obra que ellos tienen que desempeñar. Pero es el Espíritu Santo hablando a una iglesia, ya no tan solo a una persona, a muchas personas. Hechos 20:23. Hechos 20:23. Lea conmigo, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces el Espíritu Santo le está hablando a Pablo y le está diciendo lo que le va a acontecer. Y Pablo decía, no me importa, yo voy a seguir adelante. 21:11. Hechos 21:11. Lea conmigo, dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y así aconteció. Porque cuando lo ataron, lo agarraron, de ahí empieza su viaje hacia Roma. ¿A qué voy? Que en Hechos se nos habla de que el Espíritu Santo es quien trata con la iglesia. Y el pasaje que hoy vamos a reflexionar, Hechos 16, versículos 6 al 12, encontramos al Espíritu Santo tratando con Pablo para redireccionarlo. En Hechos encontramos que el Espíritu Santo es la guía de personas, es la guía de iglesias, dándoles dirección en lo que tienen que hacer. Pregunta clave, ¿a qué te llamó el Señor? Pregunta clave, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo que hagas? Pregunta clave, ¿a dónde quiere el Espíritu Santo que vayas? Pregunta clave, ¿estás teniendo una relación real y verdadera con el Espíritu Santo? ¿Por qué te quise leer esos versículos de Hechos? Porque encuentro al Espíritu Santo hablando. Y muchos dicen, no, Dios ya no le habla a la iglesia. Entonces, ¿cómo será iglesia? Si nuestro Dios es la cabeza que dirige a la iglesia. No se distraigan, es el ingeniero del sonido, del zumbido. Es importante entonces que entendamos que necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo te guíe. Número 1, ojo, tu deseo no siempre es la voluntad del Espíritu Santo. Número 1, tu deseo no siempre es la voluntad del Espíritu Santo. Versículo 6 y 7. Versículos 6 y 7. Vamos a leerlo juntos, por favor, aquí en la pantalla. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Ahí nada más, regrésate tantito, al 6. Podríamos decir que Pablo estaba haciendo lo correcto. Él estaba caminando para predicar la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que prediquemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que prediquemos el Evangelio. Pero yo encuentro aquí que no puedo ir a donde yo quiero y a donde yo deseo. Pablo viene de Oriente, va caminando hacia el sur y le dice, no, al sur no puedes ir. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, como a Pablo le dicen, al sur no puedes ir, se va al norte.
Y el Espíritu Santo le dice, tampoco, tampoco al norte puedes ir. ¿Qué dirección le quedaba? Viene de oriente, no puede ir al sur, no puede ir al norte. ¿Cuál le queda? El poniente, ¿verdad? Una de las cosas que podemos ver entonces aquí es que tu deseo, mi deseo, no es lo mismo que el deseo del Señor. Y a veces nos confundimos con esto. Porque yo tengo el deseo que quiero hacer aquello, pienso que es la voluntad de Dios. Momento, ese pasaje me enseña que no es así. Aunque el deseo parezca lo que es correcto. Por eso es importante que te sometas, que yo me someta, que nos sometamos a la autoridad del Espíritu Santo y preguntemos, ¿hacia dónde? A veces queremos participar en todo, amados hermanos, en todo. Queremos meternos en todo. No es posible. Porque yo le tengo que preguntar al Espíritu Santo, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Una de las cosas que Pablo preguntó el día que tuvo ese encuentro con Jesucristo fue, ¿qué quieres que haga, Señor? Y como les he comentado, muchas veces nosotros no entendemos el hebreo, pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesús se le presenta a Pablo y le habla en hebreo. ¿Qué entendió Pablo cuando le dijo al Señor, yo soy Yahoshua? Yo soy el eterno Salvador, ungido. Inmediatamente Pablo se somete y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Es importante el sometimiento, porque si no estás en el lugar que Dios quiere y quieres andar haciendo otras cosas, Dios mismo te puede estorbar. Dios mismo me puede estorbar. Dios mismo nos puede estorbar. Yo a veces pienso en Pablo y digo, este Pablo era muy movido y a veces siento que Dios andaba ahí. No, aquí no, aquí no, aquí tampoco. ¿Cuándo le habló? Ya era noche, llegó a Troas. Yo me imagino a Pablo acostadito. Ya cuando está tranquilo, ahí Dios le habla. Así que una pregunta muy crucial es, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Qué es lo que quiere que usted haga y en dónde quiere que lo haga? Crucial, hermanos. Por eso nuestro desafío es sométete a la guía del Espíritu Santo. Someternos a la guía del Espíritu Santo y ojo, Él también nos dice no. Porque a veces nos casamos con ideas equivocadas y pensamos, pues Dios no es un Dios de amor. Y pensamos que todo nos va a decir que sí. Yuhu. También dice no. Y tienes que saber, entender cuando Dios nos dice que no. Así que tu desafío, mi desafío, nuestro desafío es someternos a la dirección, a la guía del Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo te guíe. El deseo, número 2, el deseo del Espíritu Santo te lo da a conocer. Versículo 8 y 9. Cuando Dios quiere algo de ti, te lo da a conocer.
Dice el versículo 8, lea conmigo, por favor. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Él quería abarcar la parte del Asia Menor, toda la parte sur del estado de Galacia o provincia de Galacia. Y le dijo el Espíritu Santo, no. Entonces quiso atravesar todo el centro e irse hacia Bitinia, hacia el norte, una zona costera. Y le dijo el Espíritu Santo, tampoco. Yo a veces me imagino ahí a Pablo arrastrando sus tiliches. Para acá, no, para allá. Y hasta que bajó las maletas, le dice el Espíritu Santo, es para Macedonia. Así que debemos de entender que el Espíritu Santo nos orienta y nos guía hacia donde Él quiere que vayamos. Aunque tengamos nuestro deseo, nuestro anhelo bien honesto de querer irle a hablar a doña Petronila, y el Señor dice, no, no es con ella, es con fulana. Esa dirección es la que tú y yo necesitamos. Y déjeme decirle que Pablo estaba haciendo la obra misionera. Y podríamos decir, pues es lo mejor. Pablo estaba de lleno haciendo. Era correcto que fuera a Galacia, la parte del sur. Era correcto que fuera a la parte del norte, a Bitinia. Pero déjame decirte que no. ¿Sabes quiénes abrieron obra nueva ahí? No fue Pablo, porque así se abrieron iglesias. Fueron 12 discípulos de Pablo los que fueron a estos lugares. No fue Pablo, fueron sus discípulos. Troas, una ciudad costera. Pablo tuvo que esperar ahí para poder seguir avanzando y en la quietud, ojo, en la quietud es cuando Dios le habla. Me hizo recordar a Elías cuando estaba metido en aquella cueva, cuando aquella mujer le dijo, mañana te voy a poner como a uno de mis sacerdotes, cuando se echó a los sacerdotes de Baal. ¿Te acuerdas de esta reina? ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Sale corriendo y se va a meter a una cueva hasta por allá, lejos. Y de repente escucha una voz y le dicen, Elías, ¿qué haces aquí? Pero antes de esa voz dice que vino primero un terremoto. De ahí llegó vientos ahuracanados. Y de repente viene un silbo apacible de quietud. Y cuando Elías escucha esto, dice, el Señor está presente y sale de la cueva. Es en la quietud donde Dios nos habla. ¿Cuán importante es tu quietud? ¿Cuán importante es ese momento de oración que tienes? Donde tú estás quieta, donde tú estás quieto, porque Dios es ahí donde nos habla. Muchas veces las cosas no nos salen bien porque no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. O te estás dejando guiar por el que yo creo que es esto, yo siento que es lo otro, pero no estás escuchando al Espíritu Santo.
Así que debemos de preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Porque Dios, cuando preguntamos, nos da a conocer lo que Él quiere. Desafío, nuestra guía es el Espíritu Santo. Él nos dice, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde hacer su obra? Hay que someternos entonces al Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu Santo te guíe. El deseo, número 3, el deseo del Espíritu Santo se obedece. El deseo del Espíritu Santo se obedece. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esté dispuesto a obedecer. Pablo lo preguntó y le dijeron a Pablo, te voy a enseñar qué es sufrir por mí. Y vaya que sí sufrió por el Señor. Todo como respuesta a la pregunta que él hizo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ciego, se le dijo, vas a entrar por la calle llamada derecha. Te vas a quedar en la casa de un hombre llamado Simón Curtidor. Ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y después llegó Ananías. Ananías no quería porque Pablo tenía una reputación que les daba miedo a los cristianos. Y cuando Dios le dijo a Ananías, quiero que vayas, que ores para que él sea sano de los ojos, y Ananías le dijo, Señor, yo he escuchado que este hombre persigue a tus hijos y los encierra en la cárcel y a algunos les ha dado muerte. Ve porque instrumento escogido me es este. Y cuando llega, le dice, hermano Pablo, wow, ya se había convertido. Hermano Pablo, el Señor me ha enviado, al cual tú lo vistes cuando venías por el camino. ¿Quién le dio la información a Ananías? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y siempre me ha llamado mucho la atención esa parte, donde Ananías le está dando la información de lo que Pablo había vivido en camino a Damasco. Y mi pregunta es, ¿quién se la dijo a Ananías? Sin duda alguna, el Espíritu Santo. Por eso es importante que tú y yo tengamos una buena relación con Dios. Hacemos planes. Yo quiero ir aquí, quiero ir allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pregúntale al Espíritu Santo si te va a dar chance. Hemos comentado que la mejor adoración hacia Dios es la obediencia, ¿cierto? ¿Cierto? Amén. Pero el creyente de hoy en día lo sabe, pero no lo está practicando. Sin embargo, Pablo, al saber la voluntad de Dios, está presto a obedecer. Versículo 10. Versículo 10. Vamos a ver qué dice el versículo 10. Lea conmigo. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué dice? Enseguida. Tener una actitud, amado hermano, en la cual tú y yo debemos estar prestos a obedecer, es lo mejor. Pero muchas veces nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Saber la voluntad de Dios implica obediencia. Sin embargo, volvamos a leer el versículo.
Lea conmigo el versículo, por favor. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pregúntate, ¿cómo estaba el compromiso de Pablo referente a la voluntad de Dios? Y lo que podemos ver aquí, entonces, es un alto compromiso de Pablo con Dios. Podríamos preguntarnos cómo está nuestro compromiso delante de Dios. Algunos tienen problemas hasta para asistir hoy. La Escritura dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra en ella, mas el séptimo es para Jehová tu Dios. Hoy es un día para Dios. Y muchos se quedaron en casa. O hicieron compromisos de trabajo, o hicieron compromisos familiares y se van. La pregunta es, ¿cómo está su compromiso? Y la verdad es que la iglesia de hoy en día, en general, tiene problemas con esta parte. Una iglesia cómoda, una iglesia que no quiere compromisos. Sin embargo, Pablo nos enseña un alto compromiso en relación a la obediencia de la voluntad de Dios. Es un verdadero problema actual. Si hay tiempo, se hace. Y si no tengo tiempo, pues no se hace. Pues hay que se espere. Eso no es así. Versículo 10, nuevamente. Lea conmigo. Dice, cuando vio la visión, ¿para qué? No solamente le dice, quiero que vayas a este lugar. Le está diciendo, quiero que hagas esto en ese lugar. Y la razón es predicar el Evangelio. No solamente te dice hacia dónde, sino te dice qué es lo que tienes que hacer. Son detalles que a veces no pensamos, pero el Espíritu Santo, cuando te dice lo que tienes que hacer, te va a dar muchos detalles. La finalidad de ir a Macedonia era para predicar el Evangelio, una reorientación muy clara. ¿A dónde quería ir Pablo? A Galacia, en la parte sur. Como le dijeron, no. Se quiso ir al norte, a Bitinia, y le dijeron, tampoco. Siguió caminando, pues si no vengo del oriente, no me dejan ir al sur, no me dejan ir al norte, pues me voy hacia el poniente, pero tampoco iba sin rumbo. Hasta que Dios le dice, Macedonia, llegó a Troas, está el mar, se embarca, hay una isla en medio, se mete a la isla y después se brinca al otro lado. ¿Cuántos de nosotros necesitamos reorientación? Imagínate al misionero Pablo, necesitó reorientación. Y Pablo, al ser reorientado por el Señor, él pone todo su esfuerzo para obedecer. Vamos a ver el versículo 11 y 12. Dice, zarpando pues de Troas, él recibe la visión en Troas. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo. Ya no anda a la deriva. Ya va directo, ya sabe a dónde ir, ¿verdad? Ya tiene una ruta que seguir. Eso me llamó mucho la atención cuando dice con rumbo directo a Samotracia, era la isla que lo llevaba a Macedonia.
a, a Samotracia. Y al día siguiente, ¿qué dice? A Neápolis, el pueblito que estaba del otro lado. Él estaba en Troas, se encamina, llega a la terminal Samotracia, vuelve a meterse a otro barco y llega a la terminal de Neápolis. Ahí se baja y empieza a caminar hacia el centro, que está la primera ciudad llamada, versículo 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad, ¿qué dice? Algunos días. Entonces Dios llega ahí, a esa ciudad, porque Dios lo ha llamado Macedonia. Y Macedonia era una provincia. ¿Cuántas ciudades tiene la zona de la Frailesca? Ah, es grande la zona de la Frailesca. ¿Cuántas ciudades tiene la zona de los Altos? Uf, ya ni se diga. Es algo así parecido cuando dice Macedonia. Habían varias ciudades, varios pueblos. Tú y yo necesitamos reorientación. Y hay que echarle ganas en esta reorientación. Señor, ¿qué quieres que yo haga, pues? Y si no estás haciendo algo por la obra evangelística misionera, entonces pregúntale, ¿qué quieres que haga? Si tú sales tantito a la puerta ahí de la calle y te dirás, ¿con qué vecino? Hay personajes en la Biblia que le quisieron ayudar a Dios y lo único que hicieron fue regarla. Algunos no solamente la regaron, la batieron bien feo. No pretendamos ayudarle a Dios. Lo único que causamos son problemas. Es mejor preguntarle directamente a Dios y decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Con cuánto? Así que te vuelvo a hacer la pregunta. ¿A qué te llamó Dios? Señor, ¿ese muchacho es tu voluntad? ¿Esa muchacha es tu voluntad? Y si no es cristiano, ¿por qué preguntas cuando Dios dice que no te unas en yugo desigual? Y todavía algunos jóvenes preguntan y lo preguntan por ignorancia porque no leen su palabra. ¿Será tu voluntad? No, no, no lo es. Pero hay ignorancia. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Señor, ¿es tu voluntad este trabajo? Inclusive, Señor, ¿es tu voluntad que yo estudie esta carrera? Señor, ¿es tu voluntad que yo siga pastoreando en misión de vida? Oh Señor, ¿es tu voluntad que yo tenga este ministerio en misión de vida? Lo mejor que tú y yo podemos hacer es someternos a la guía del Espíritu Santo. Es lo mejor para ti como individuo, para ti como familia, para ti como iglesia.
lo mejor de lo mejor es que nos sometamos a la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Nuestro desafío, obedezcamos la guía, la dirección, la reorientación del Espíritu Santo. Es lo mejor, hermanos. Una iglesia crece cuando nos sometemos al Espíritu Santo. Una iglesia crece en madurez, en conocimiento, en afirmación en la fe y en número, cuando nos sometemos al Espíritu Santo. ¿Sabes que a raíz de esto llegó el Evangelio a Europa? Pablo no llevó el Evangelio a Europa, lo llevaron los discípulos de Pablo cuando él llegó a Filipos, una colonia, soldados romanos, con familias romanas, que se convirtieron y llevaron el Evangelio al mero centro de Europa. ¿Se da usted cuenta la importancia? Tú no sabes a quién puedes ganar para Cristo, pero el día de mañana puede ser alguien que lleva el Evangelio a otro lugar. Por eso nuestro desafío hoy, amado hermano, es sométete, que nos sometamos a la guía del Espíritu Santo. ¿Te enfriaste? Sométete a la guía del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es fuego. ¿Te enfriaste? Necesitas fuego. Necesitas al Espíritu Santo. ¿Te sientes desorientado? Sométete al Espíritu Santo. Él es la brújula para nuestras vidas y nos da orientación. Padre, gracias. Muchas gracias, porque sé que este mensaje sencillo pero muy desafiante, un mensaje, Señor, que nos das a todos, que si lo tomamos muy en serio puedes reorientarnos como individuos, puedes reorientarnos como familia, puedes reorientarnos como iglesia. Es necesario que nos reorientes a todos. Es necesario, Señor, que nos digas hacia dónde quieres que ahora caminemos como iglesia. Que nos digas, Señor, hacia dónde quieres que caminemos como familia. Es necesario que nos digas hacia dónde quieres que caminemos como individuos. Pero dinos, Padre eterno, y pon en nuestro corazón la disposición para obedecer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.